A ver, por un momento cerremos los ojos. ¿Qué se oye? Es una respiración profunda, constante, y el golpe rítmico de una herramienta contra la madera. Un haz de luz corta la penumbra y nos deja ver el polvo de madera, como oro flotando en el aire. Y ahí están, unas manos. Pero no son las manos delicadas y suaves de un santo de postal. Son ásperas, están cubiertas de cicatrices, de callos, que llevan ahí toda una vida. Son, sin duda, unas manos que han trabajado mucho. Así que vamos a hacer eso. Vamos a olvidarnos de las túnicas blancas, del silencio místico, de esa imagen de ícono de yeso. Lo que vamos a hacer aquí es desmontar esa figura tradicional de José de Nazaret para intentar descubrir al hombre de verdad que había detrás. Un artesano, un trabajador experto, un superviviente en un mundo que no perdonaba. Y para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en el año 4 a.C., en Judea, un territorio ocupado por Roma. Para un artesano como José, su oficio no es solo una forma de ganarse la vida. Es un juego de supervivencia de altísimo riesgo. Cada encargo, cada pieza de madera tallada es una decisión que puede significar la diferencia entre comer o no comer. Su habilidad es literalmente el único escudo que protege a su familia de los impuestos del imperio y de la violencia que se respira en el ambiente. Un mal cálculo no era un pequeño fallo, era la ruina. Bien, pues para poder conocer a ese hombre, lo primero es deconstruir el icono. Vamos a poner frente a frente esa figura que nos ha llegado por la tradición y lo que la historia y la arqueología nos cuentan de verdad. A un lado tenemos la imagen de siempre, ¿verdad? El santo silencioso. Una figura casi pasiva en la historia, mística, serena. Pero, ¿y la realidad histórica? Pues nos dibuja a alguien muy, muy diferente. Un trabajador experto, un superviviente proactivo, una persona totalmente terrenal y, sobre todo, resiliente. Un protagonista que tomaba decisiones cruciales para salir adelante en un entorno durísimo. Pero, ¿qué significaba exactamente ser un artesano como él? ¿Cuál era su oficio? Para entenderlo, tenemos que profundizar en la palabra que lo definía, una palabra que es mucho más importante de lo que parece. La palabra es tectón. Y ojo, porque su traducción más común, carpintero, se queda muy, muy corta. Es una simplificación que casi nos confunde. Un tectón era en realidad un maestro artesano, un constructor cualificado. Pensemos más bien en una especie de contratista general de hoy en día, un experto que dominaba la madera, sí, pero también la piedra y el metal. Su versatilidad era su gran baza. Lo mismo te levantaba la estructura de vigas de una casa, que trabajaba los cimientos de piedra o forjaba los herrajes de metal que unían toda la construcción. Era un oficio que exigía una fuerza física brutal, una precisión milimétrica y, además, una inteligencia práctica increíble para poder moverse y competir en un mercado laboral muy, muy precario. Y claro, aquí entra en juego el lugar, Nazaret. Olvidemos esa imagen de aldea idílica y tranquila. La arqueología nos dice que era un pueblo pequeño, un lugar de pura subsistencia donde el trabajo escaseaba. Un tectón como José no podía quedarse de brazos cruzados esperando, tenía que moverse constantemente, buscar proyectos en las ciudades cercanas para poder llevar el pan a casa. Y aquí, justo aquí, es donde la historia de José se vuelve enormemente compleja, porque en ese mercado laboral tan competitivo, su cliente más probable, el que ofrecía los grandes proyectos, era su propio opresor, el Imperio Romano. Este contexto histórico es absolutamente crucial. A solo unos pocos kilómetros de Nazaret, los romanos habían aplastado una revuelta y destruido la ciudad de Séforis. ¿Y qué hicieron después? Pues iniciar un proyecto gigantesco para reconstruirla como una flamante ciudad romana. ¿Y quién iba a construir todo eso? Pues artesanos locales cualificados. Un tectón con la experiencia de José era el candidato perfecto para trabajar en esos grandes proyectos. ¿Nos damos cuenta de la ironía tan brutal que hay aquí? Un judío devoto, trabajando para el poder ocupante, para ganar el dinero necesario para pagar los impuestos que ese mismo poder le exigía. No era una elección ideológica, claro que no, era una necesidad para sobrevivir, una paradoja diaria y durísima. Cada día de trabajo era, en el fondo, un acto de colaboración forzada, un recordatorio constante de que su pueblo estaba sometido. Y a la vez, era el único medio que tenía para que su familia siguiera adelante. Pensemos en esa tensión, en esa contradicción insoportable, día tras día. Entonces, toda esta lucha, todo este oficio, toda esta filosofía, ¿cómo se transmite? Pues de la única forma posible, de padre a hijo, convirtiendo el taller en una verdadera escuela de vida. Porque ser un tectón era más que un trabajo, era una filosofía. Enseñar al joven Jesús no era solo decirle, usa esta herramienta.
Era enseñarle a leer la veta de la madera, a entender el material, a saber cuándo hay que aplicar la fuerza y cuándo la sutileza. Se trataba de trabajar con la naturaleza, no en contra de ella, para crear algo sólido, algo que perdure. Y esta lección del taller es la metáfora perfecta de la vida bajo la ocupación. Tú no puedes luchar de frente contra la veta de un tronco de roble. Te partes. Tienes que trabajar con ella. Del mismo modo, no podías enfrentarte directamente al poder de Roma. Tenías que aprender a navegar sus estructuras, a encontrar los huecos para sobrevivir y mantener tu dignidad sin quebrarte. El taller era una lección de pura resiliencia. Todo esto nos lleva a la característica que, tradicionalmente, más define a José, su silencio. Pero, ¿era un silencio de pasividad o significaba algo completamente diferente? No, su silencio no era pasividad, para nada. Era la dignidad silenciosa y concentrada de un artesano. En un mundo donde una palabra mal dicha podía costarte la vida, la acción era la forma de hablar más segura y desde luego más potente. El legado de José no está en los discursos, está en las cosas tangibles, en las estructuras que construyó y sobre todo en el sustento que garantizó para su familia. Si escuchamos con atención, sus herramientas hablan más alto que cualquier palabra. Su verdadera forma de resistencia no fue la rebelión, fue la perseverancia de su oficio. En un mundo diseñado para aplastarlo, él simplemente construyó. Y al hacerlo, aseguró la supervivencia de una familia que estaba destinada a cambiar la historia del mundo. Y con esta reflexión finalizamos. Una invitación a pensar que quizás a veces los actos más extraordinarios no hacen ruido. A veces el mayor milagro es simplemente el trabajo silencioso, constante y digno de una persona que decide construir justo en medio de la destrucción.